encantados de estar aquí. Espero que se esté viendo ya la pantalla y que se esté viendo todo bien. Se ve todo perfecto, José. Fenomenal. Pues el día de hoy intentaremos diseminar temas muy complejos en conceptos muy básicos y que puedan ser entendibles y digeridos por todos los presentes. Así que como siempre, un placer para mí, para Beatriz estar aquí. Encantado siempre de compartir en estos eventos. Y sin entrar en más preámbulo, lo que vamos a hacer es pasar ahora a lo que vamos a ver. En la próxima media hora, 45 minutos, pues haremos una pequeña presentación, hablaremos también de qué son los gemelos digitales para entender cómo podremos luego de entender los gemelos digitales aplicar el Business Intelligence. También haremos hincapié en la diferencia que puede existir entre los As-Built y los gemelos digitales. Luego, ¿para qué estamos usando nosotros los gemelos digitales y para qué se pueden utilizar en el futuro y cómo utilizamos también el valor de toda la información que recibimos de esos gemelos digitales y de esos activos del mundo real y aplicar el Business Intelligence a toda esa información y a todos esos datos. Así que, Beatriz, no sé si quieres presentarte también un poco y luego comenzamos. Bueno, creo que María ya nos ha presentado bastante bien a los dos. Soy ingeniera de caminos, como ha dicho, y actualmente también jefa del área de sección de proyectos dentro de TIPSA. Y queremos dar un poco esa vuelta de tuerca a toda la parte BIM y por eso estamos intentando conectar con el Business Intelligence y de esto empieza a tratar nuestra presentación de hoy. Muy bien, y bueno, ya yo no tengo nada más que decir tampoco por mi parte. Actualmente estoy trabajando en Toronto como BIM Manager y soy el representante de BIM de TIPSA en toda Norteamérica. Y vamos a empezar a hablar ahora sobre los gemelos digitales. ¿Qué son los gemelos digitales? Pues estos son una réplica virtual de todo aquello que esté en el mundo físico. Hemos traído el ejemplo que había mostrado Félix anteriormente en su presentación del gemelo digital que tenemos desarrollado dentro de TIPSA Madrid, pero que también hemos hecho otros gemelos digitales para otras delegaciones y divisiones territoriales. Pero un gemelo digital al final no deja de ser una réplica virtual. Entonces, no podemos tener algo digital en este caso, no podemos tener esa réplica sin tener algo en el mundo real. Entonces, tenemos que tener siempre el homólogo, a diferencia de lo que puede suceder en el metaverso, que el producto final, lo que estamos viendo es que se queda allí. Tú puedes tener algo desarrollado en el metaverso que venga de tu creatividad y de tu ingenio propio, pero puede ser un producto netamente virtual y digital y puede que nunca sea construido. Entonces, la diferencia con cualquier cosa digital que podamos construir en el metaverso es de que un gemelo digital siempre va a tener su homólogo en el mundo real y lo que hacemos es replicarlo digitalmente. Pero no se queda ahí porque también lo que tenemos es que un as-built, como habremos hecho en muchos proyectos, un modelo BIM o un modelo as-built es un modelo que representa todo aquello que ha sido construido en la realidad. Entonces, la próxima diferencia para poder tener un gemelo digital en nuestra apreciación, luego habrá también múltiples conceptos a lo largo de todos los gemelos digitales, es que tiene que haber una sincronización con una frecuencia determinada de los datos. Entonces, los datos que se empiezan a capturar una vez que el activo ha sido construido a través de sensórica, de inspecciones in situ, de múltiples maneras y métodos que tenemos de capturar esos datos sobre el comportamiento de esas entidades y esos procesos que suceden en la vida real, se visualizan o se replican en estos modelos virtuales, en estos modelos digitales que tenemos. Y luego, ¿qué es lo que nos permite? Pues que a través del Business Intelligence lo que vamos a hacer es procesar toda esa información de una manera, limpiaremos los datos, los estructuraremos de cierta manera que puedan ser entendidos y visualizados por especialistas o por personas dedicadas a analizar toda esta información para tomar
luego mejores decisiones basadas en nuestra réplica virtual y poderlas actuar y poderlas llevar al mundo real. Entonces, esa es la importancia o la principal diferencia de los gemelos digitales, y es lo que aporta realmente el valor agregado, porque tú cuando tienes esa sincronización, que puede ser datos en tiempo real de sensores que capturan esa información cada segundo, cada minuto, o puede ser también información que se sincroniza semanalmente o mensualmente. Pero la importancia es de que tengamos esa transmisión y recepción de datos desde el mundo real, replicarlo a lo digital y luego devolvernos con decisiones que tomamos para mejorar y optimizar los procesos que están ocurriendo en la realidad. Entonces, dentro de este mundo real, ¿cuáles son estas entidades que nosotros hacemos referencia? Pues en el mundo real podemos tener sistemas como una entidad que puede ser un sistema de tuberías, un sistema de saneamiento que podamos nosotros medir la presión, o sistemas a presión de agua o de fluidos que se utilizan mucho en la fábrica. E incluso nosotros dentro del edificio de TIPSA Madrid tenemos nuestro propio sistema de mantenimiento de edificio que captura a través de sensores pues el comportamiento de los aires acondicionados, las persianas, el control de acceso. Entonces, estos sistemas de tubería que se conectan con un software de mantenimiento son parte del mundo real, que pueden ser digitalizados y que se pueden medir su comportamiento. Luego también podemos incluir activos, pero que pueden ser, bien sea un edificio como tal, el edificio, y analizar su comportamiento, pero también puede ser un activo, una maquinaria que tengamos nosotros en la obra, que tengamos conectada con información que nos puede proveer en tiempo real o con información sincronizada, y podemos digitalizar este tipo de activos para poder nosotros tomar mejores decisiones, que es al final lo que queremos. Y cualquier tipo de activos que se os pueda ocurrir, nosotros lo podemos tener en el mundo real y pasarlo a replicarlo digitalmente. Además, podemos tener también la conexión en general. Es decir, que podemos tener una red conectada de todos esos activos. Mencionábamos anteriormente de que puede ser un edificio, pero también puede ser una red de edificios, y es lo que suelen llamar Smart Cities. Pues esto requiere de una tecnología muy avanzada, de una infraestructura, sobre todo tecnológica, que nos permita realizar esta conexión, pero también es posible, es decir, que podemos también tener gemelos digitales de una red de activos que pueden ser incluso conjuntos de edificios, o pueden ser también dentro de una fábrica o dentro de un centro logístico una red de instrumentos que nos permiten estar sincronizados y estar capturando esa información. Pero al final el secreto va a estar en la conexión. Y con esto podemos cerrar sobre las entidades, pero además tenemos procesos que se pueden replicar digitalmente a lo largo de nuestro mundo real, que pueden ser un proceso de construcción, que bien, un proceso de construcción es esa simulación de 4D o que podemos asociar al 5D del BIM, pero que también luego, una vez de que ha terminado este proceso, se puede ir monitorizando en tiempo real toda esa información que está sucediendo en la realidad y se puede empezar a replicar. Más adelante también profundizaremos en los distintos ciclos de vida de un activo, pero que son procesos que se pueden también digitalizar o hacer réplicas virtuales para tomar mejores decisiones en tiempo real. Y al final, el proceso también de todo lo que ocurre en la fase de operación y mantenimiento nos va a ayudar sin duda a optimizar muchos procesos utilizando los gemelos digitales. Y luego, una vez que tenemos todo esto en el mundo real, pues podemos pasar a replicarlo virtualmente. Y entonces muchas veces nos puede venir dados en planos 2D, que pueden ser planos convencionales de las situaciones actuales que tienen esos activos o esas entidades en el mundo real, pero que también pueden ser planos 2D interactivos que están conectados a sensórica o que tienen cierta interactividad y que nos proveen datos en tiempo real.
Y luego, como complemento a esas réplicas virtuales, podemos también alojar cualquier tipo de imágenes, videos, pero que sobre todo nos permitan ver cuál es el comportamiento del activo. Y entonces, basándonos en toda esta información, también podemos replicar también o podemos digitalizar todas esas bases de datos que están contenidas o que forman parte de un comportamiento del mundo real, pasarlos a lo digital. Y finalmente también lo que ha estado sucediendo en los últimos años es de que podemos tener esa información en modelos 3D, porque los gemelos digitales en realidad han estado entre nosotros desde hace muchos años. Lo que pasa es que no teníamos esa interfaz gráfica de un modelo 3D que lo que hace es proveernos de contexto de dónde tenemos localizada esa información que estamos recibiendo de una manera sincronizada. En todos los software de mantenimientos de edificios, en donde teníamos conectados esos sensores que miden la presión de agua, que miden la temperatura, la humedad, que nos permiten la entrada del control de acceso cuando entramos a un edificio. Todos esos sensores y esa información que está contenida o que se replica digitalmente en un software de mantenimiento del edificio es un gemelo digital. Lo que pasa es que al no estar conectado a un modelo 3D, pues pierde un poco el contexto y por eso es que se ha creado este hype en los últimos años. Entonces, con este modelo 3D, lo que hace es la evolución natural de lo que habíamos tenido en el diseño. Hemos pasado y evolucionado ese modelo a la fase de construcción, pero que no necesariamente el modelo as-built, es decir, un as-built que es cuando está construido, vamos a utilizar toda la información del modelo 3D. Nosotros podemos coger esos modelos 3D de la réplica virtual que hemos ido desarrollando durante todo el ciclo de vida del edificio y podemos quedarnos solo con lo que nos interesa, con esos sistemas que mencionábamos anteriormente o todas esas cosas que se pueden medir o que nos interesa medir en el mantenimiento del edificio. Y una vez que tengamos decidido cuáles son las partes de ese modelo 3D que queremos extraer, pues podemos utilizarlo y conectarlo con software de sensores, de que capturan la información de sensores en tiempo real y podemos darle contexto a todos esos datos. Y al final, esa es la información que vamos a utilizar para poder aplicar el Business Intelligence en gemelos digitales, pero que también hemos ido utilizando información en fases iniciales del proceso del ciclo de vida de un activo. Entonces, entendiendo un poco esto, hay que hacer hincapié también en la diferencia que hay entre los as-builts y los gemelos digitales. Porque lo preguntaban en la primera presentación de que cuál es realmente la diferencia entre un as-built y un gemelo digital, porque tú tienes todos estos modelos creados en Unreal Engine o modelos 3D creados con Revit o cualquier información que puede complementar a esos modelos o a esa información de as-built, de tal y como fue construido un activo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues nosotros tenemos en el mundo real nuestro activo, que puede ser un edificio o lo que sea que esté dentro de este mundo real. Y luego hemos hecho nuestros modelos, ¿verdad? Pero estos modelos están replicando lo que tenemos en el mundo real, pero la diferencia realmente conlleva es en cuanto nosotros activamos la sincronización. En cuanto empezamos a capturar datos del comportamiento que tienen esos activos en el mundo real y lo pasamos y lo visualizamos digitalmente, es cuando podemos hablar de gemelos digitales. Porque un modelo que no esté conectado o del que no estemos obteniendo datos de su comportamiento no deja más que ser un simple as-built de una información gráfica que puede estar contenida en un modelo o en planos 2D de cómo fue construido ese activo. Entonces el secreto, y con lo que quiero que os quedéis hoy, es de que tiene que haber una sincronización que puede ser en una dirección o en dos direcciones. Podemos nosotros tomar decisiones y actuar
desde la réplica virtual que afecte al mundo real, tal como mostraba Félix, de que tú en el modelo digital puedes encender y apagar las luces y eso va a afectar lo que sucede en el mundo real, o también tienes otros tipos de métricas o de datos que son unidireccionales, como por ejemplo los sensores de temperatura y de humedad que vienen del mundo real y se visualizan solamente en la réplica virtual, pero que al final lo que tenemos que hacer es utilizar toda esta información para tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando de un as-built hasta llegar a un gemelo digital? Pues nosotros podríamos empezar a utilizar esas réplicas virtuales y digitales desde el comienzo de un proyecto. Desde la planificación y el diseño, nosotros empezamos a tener estos modelos virtuales que vienen siendo una maqueta virtual donde podemos hacer simulaciones de cualquier tipo, pero estas simulaciones serán para intentar predecir lo que pueda suceder en el futuro. Y podemos hacer tours virtuales con las gafas de realidad virtual, podemos aplicar realidad aumentada y demás, pero esto lo estamos haciendo sobre una réplica virtual que todavía sería como un work in progress para lo que va a ser el producto final, que va a ser un gemelo digital. Durante la fase de diseño y empezando la fase de construcción, podemos hacer pues simulaciones de secuencia constructiva, podemos hacer planes de evacuación, emergencia, temas de seguridad y salud, sobre esa misma réplica virtual que todavía no ha sido construida. Y entonces una vez de que ya, venga, ponemos manos a la obra y empezamos a hacer la construcción real. Pues aquí ya podemos empezar a hablar de gemelos digitales. ¿Por qué? Porque podemos empezar a capturar datos que están sucediendo en el mundo real. Entonces ya el empezar a tener esta información y que nuestra base de datos empiece a crecer, nos va a permitir capturar, analizar y procesar esa información para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Podemos empezar a calcular la eficiencia, no solo de la simulación energética que se puede hacer o no la simulación, sino la captura de la eficiencia energética de ese activo real, sino que podemos utilizar también sensores que nos permiten medir, por ejemplo, asentamientos en el terreno y podemos nosotros visualizar esto en nuestro modelo digital. Este tipo de cosas se pueden empezar a hacer cuando ya tenemos manos a la obra en la construcción real y podemos empezar a hablar de gemelos digitales. Y finalmente, su mayor aplicación también conviene en cuanto nosotros ya hacemos la entrega de ese activo digital a nuestro cliente final y empieza la operación y mantenimiento. Hemos empezado a capturar esos datos desde la fase de diseño para hacer simulaciones en el futuro. Pero ahora lo que vamos a poder hacer es que, como hemos venido capturando toda esa información desde que ya lo construimos y en toda la fase de mantenimiento, podemos hacer otro tipo de simulaciones ahora basadas en el comportamiento de datos históricos propio del activo. Entonces nosotros podemos hacer mantenimientos preventivos, por ejemplo, como los que hacemos para carreteras dentro del grupo TIPSA, la empresa que tenemos dentro del grupo que se llama Rauros, que hace uso de esta información histórica para hacer mantenimientos preventivos antes de que las carreteras fallen realmente. Entonces, básicamente esta es la gran diferencia entre los as-builts y los gemelos digitales, teniendo en cuenta siempre la sincronización y la interoperabilidad entre esos datos para tomar decisiones basadas en el comportamiento real de esos datos. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo o cuáles son los usos que se hacen de los gemelos digitales. Pues nosotros podemos utilizar los gemelos digitales para realizar inspecciones in situ, teniendo en cuenta de que ya tenemos desarrollada la réplica virtual. Este es un proyecto que hicieron nuestros compañeros de TIPSA en Murcia y la aplicación es simplemente un modelo de realidad aumentada que se puede superponer sobre la realidad. Entonces tenemos ese modelo digital superpuesto, pero la ventaja es de que una vez de que has tenido esa información,
puedes empezar a instalar sensores en lo que sea que tienes medido y conectarlo realmente con esa réplica virtual para poder ver esa información en tiempo real. Y una aplicación de esta sería también los recorridos virtuales, donde tenemos un propio recorrido virtual como un virtual tour que podemos hacer en realidad virtual aumentada porque ya tenemos la réplica virtual del edificio, pero que tiene conectados esos sensores ya. Antes habíamos visto que teníamos que hacer una planificación previa para poder conectar o empezar a capturar esos datos en tiempo real, pero ahora lo que podemos hacer es de que podemos hacer el mismo recorrido virtual y podemos ir midiendo o viendo los datos en tiempo real de las cosas que se están midiendo en la realidad y en la actualidad. Entonces tenemos una inmensa producción de nueva información que necesita ser procesada. Además, podemos hacer, como lo mencionaba anteriormente, simulaciones. Este tipo de simulaciones que empiezan desde la fase de diseño para predecir o intentar predecir el comportamiento de los autobuses o de los peatones, luego de que tengamos la captura de esa información, una vez que este proyecto sea construido, nos va a permitir ver cuál es el comportamiento real que están teniendo las personas y cuál es el comportamiento real que están teniendo los autobuses para después poder optimizar el proceso en futuros proyectos o hacer otro tipo de cálculos que nos permitan tomar mejores decisiones. Siempre hablo de las decisiones porque para eso es lo que nos van a servir los datos, porque queremos un retorno de la inversión sobre lo que utilicemos para los gemelos digitales. Queremos es optimizar nuestros procesos para hacerlos cada vez mejor. Y qué más que utilizar esos datos históricos para poder desarrollar todo este tipo de cosas. Y como comentaba anteriormente, en Rauros tenemos un desarrollo que forma parte del grupo TIPSA, un desarrollo para el mantenimiento de carreteras. Entonces hay un software interno desarrollado por el propio Rauros que lo que permite es hacer un inventario y una captura de datos en tiempo real sobre las carreteras para poder desarrollar el mantenimiento preventivo antes de que cualquier activo que forma parte de la carretera falle. Entonces, lo que hace es capturar esa información a través de sensores o de distintos elementos que van sucediendo, que van actuando sobre las carreteras para medir el comportamiento. Entonces, también asociado a este mantenimiento preventivo tenemos la predicción de qué es lo que tenemos que hacer para poder predecir realmente lo que va a suceder en el futuro, para intentar hacer el cambio de cualquier activo o de cualquier cosa que tengamos que arreglar antes de que fallen realmente. Es allí donde vamos a realmente a tener el retorno de la inversión, porque haciendo un inventario de todo lo que tenemos en la carretera o todo lo que tenemos en nuestros activos como edificios o en nuestra red de edificios y evaluando su comportamiento real, es cuando vamos a poder nosotros utilizar el Business Intelligence para poder ver realmente el comportamiento real de estos elementos. Aquí lo que vemos es que en Rauros utilizamos el software, ¿verdad? Para alojar toda la información que capturamos in situ. Pues hacemos inventario, calculamos la dureza del pavimento, es decir, todo el estado de la salud del propio pavimento y de las carreteras, haciendo cálculos de fricción y haciendo numerosas mediciones reales sobre la carretera para poder desarrollar estos modelos matemáticos que predigan el futuro. Y ahora, pues, mi compañera Beatriz va a continuar ya una vez que hayamos entendido bien cómo podemos usar los gemelos digitales sobre el Business Intelligence. Bueno, creo que con toda la presentación de José ya tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre
gemelo digital, Asbil, y que la parte principal de estos gemelos digitales es que lleguen a ser modelos inteligentes gracias al uso de los datos. Hasta hace unos años siempre estábamos escuchando solamente BIM, modelos, pero creo que la I dentro de ese acrónimo no la teníamos tanto en cuenta y ahora es realmente importante. Lo que nos lleva a hablar sobre el Business Intelligence, que al final no deja de ser, como estoy poniendo aquí, una plataforma de análisis y gestión de esos datos para conseguir hacer llegar la información a nuestro cliente o a los consumidores de la forma más operativa, más ágil posible y en el menor tiempo posible. La cantidad de datos es ingente actualmente y la mayor dificultad es cómo poder consumirlos y cómo poder acceder a ellos. Y lo que nos conseguimos con el modelo digital es que cualquier persona de forma muy visual y muy interactiva y ágil consiga acceder a esos datos, ¿no? Y el metaverso también llega a ser parte de esto. Actualmente seguro que hemos escuchado, el petróleo está subiendo, pero otro de los petróleos más importantes que tenemos en el mundo actual son los datos, y hay empresas que realmente están pujando y están sacando un gran dinero con el uso de los mismos. Pero ¿qué le pasa a estos datos? Hay tal cantidad de datos que el problema es la calidad de los mismos. Muchas veces es muy difícil llegar a consumirlos porque no cumplen cuáles estos objetivos. Ni son completos, los datos no están bien estructurados, muchas veces no sabemos ni siquiera la fuente de información de esos datos. Además, tienen que tener un formato estandarizado. Muchas veces cuando encima estamos hablando entre países diferentes, ya sabemos los problemas que tenemos con ñes, acentos, etcétera, y eso nos dificulta mucho introducirlos luego en nuestros modelos de forma que puedan ser operativos. ¿Cuál es la consistencia? Es decir, que no tengamos tampoco duplicidades, la precisión de esos datos y sobre todo cuando estamos hablando de obra civil o de cualquier tipo de infraestructuras, es muy importante que esos datos sean veraces y que no tengamos de repente que comparar unidades que están en metros con milímetros, por ejemplo, que puede ser un error común en el que nos podemos focalizar. La actualización de esos datos, cómo se va a actualizar, nos conlleva a realizar unos análisis en Business Intelligence, unos algoritmos y unos procesos diferentes en función de estas actualizaciones, o bien podrán ser estáticos, como veremos posteriormente, y la unicidad de los datos. Muchísimas veces encontramos que las fuentes de las que nos llegan tienen datos duplicados, triplicados, lo que conlleva a aumentar nuestros modelos y a ser cada vez menos operativos y además más difíciles por parte de nuestros clientes. Una vez que tenemos claros cuáles son los objetivos de los datos que tenemos que recibir, tenemos que tratar de encontrar los procesos para conseguir obtener estos objetivos en la calidad de los datos. Por tanto, ¿cuáles son los principales objetivos para conseguirlo? El primero de todos ellos, el perfilado de esos datos, que está encaminado a explorar las fuentes de origen, obteniendo una información estadística de cuándo nos van a ver llegar esos datos, los rangos de valores, las distribuciones, qué valores están nulos, cuáles son los patrones con los que nos llegan esos datos. Es decir, en esta primera fase nos centramos en un análisis de estudio y lo que tenemos que conseguir obtener es un esquema organizado de dónde vamos a ir recibiendo todas esas fuentes de información, básicamente para estructurar nuestra mente y poder después operar con ellos. Lo que conseguimos aquí es tener flujos que sepamos organizarlos de forma operativa. Por otra parte, tenemos que conseguir una validación del dato, es decir, realizar procesos y automatizaciones de forma que nos hagan más efectivas y, por ejemplo, nos detecten todas estas incongruencias que podemos llegar a tener en los datos, nulos, duplicados, etcétera, con ciertas automatizaciones. Así llegamos a la limpieza del dato, que no debemos de olvidar para conseguir lo que estamos diciendo, eliminar registros que estén afectados, completar ciertos registros. En eso nos pasamos también a homogeneizarlos, es decir, que cumplan un
estándar común. Siempre en la parte BIM, por ejemplo, Félix hablaba al principio de la importancia que tenía redactar un BEP y ceñirnos a los requerimientos y a las buenas prácticas que estamos definiendo en esa guía, ¿no? En ese documento. En cuanto estamos trabajando con datos, también tenemos que establecer buenas prácticas y saber cómo nos tiene que llegar ese dato y qué es el estándar que deben de cumplir todos ellos para poder homogeneizarlos y que todos lean un lenguaje común. Si no, va a ser muy difícil realizar esa interoperabilidad. Ya conocemos la dificultad a veces de hacer interoperabilidad entre los software que manejamos en el mercado dentro de la parte BIM, generando nuestros modelos digitales. Si también tenemos datos que vienen de plataformas muy distintas y la lectura no es coherente, no está homogeneizada, nos va a resultar también bastante complicado. Y por último, el enriquecimiento del dato. En muchas ocasiones esos datos que nos llegan les falta información y tenemos que saber cómo realizar procedimientos y predicciones utilizando Machine Learning o otras técnicas para poder complementarlos y que sea una muestra que nos permita realizar y visualizar realmente lo que queremos mostrar en nuestros modelos. Una vez que conocemos cuáles son los objetivos a los que nos queremos enfocar y cuáles son los procesos que tenemos que utilizar y que tenemos que cumplimentar en toda esta fase cuando recibimos datos de terceros, vamos a intentar establecer cuáles son los dos tipos de datos que nos pueden llegar y cómo manejarlos. En grandes rasgos podemos diferenciar dos tipos de datos principales, que ya ha comentado mi compañero José anteriormente, datos estáticos y datos dinámicos. Datos estáticos son aquellos que podemos tener tanto en un sistema de gestión de mantenimiento, como puede ser un GMAO, que se mantiene en una base de datos estructurada, no estructurada, pero no se suele modificar no se modifican en tiempo real, y la diferencia principal con los datos dinámicos es que los encontramos en continuo cambio real. Por ello, los datos dinámicos son aquellos que nos ofrece sobre todo los sensores a través del Internet de las cosas o de la sensorización IoT, y en los datos estáticos son los que podemos obtener mediante inventariados que tenemos en nuestras empresas, inspecciones que realizamos en campo y que se quedan grabadas en un sistema o bien en documentos, informes o incluso CRMs de clientes que también queramos enlazar con nuestro modelo. Son bases de datos que se mantienen en cierto periodo, durante un cierto periodo. Todos estos datos lo que conseguimos es mediante automatizaciones y mediante programación incluirlos dentro de nuestro gemelo digital y asociárselo a los elementos que tenemos modelados o que tenemos visualizados en 3D. Una vez que los tenemos, lo que hacemos es también realizar extracciones para poder generar aplicaciones y dashboard de manera que sean más visuales y que podamos realizar un análisis, que aquí es la parte esencial, que después podamos tomar decisiones en la realidad de nuestro mundo real. Un segundo, vuelvo otra vez para atrás, por favor. Vale, todo el conjunto de esos datos estáticos que alimentan nuestro gemelo digital y esas aplicaciones que nos permiten una visualización más ágil mediante dashboard, podemos encontrar, si intentamos hacer una búsqueda, que lo suelen llamar a veces Building Management System, como el conjunto de plataformas que directamente nos permiten alojar nuestro gemelo digital, vincularle los datos y realizar este tipo de dashboard, a partir de los cuales luego realizaremos los análisis y haremos los cambios pertinentes o tomaremos las decisiones que sean más oportunas en nuestra realidad, en nuestro mundo real. Ahora ya sí que puedes pasar. Es un poco la conexión que hacía Félix con las lámparas. Y en cuanto a los, vamos a ver dos ejemplos de datos estáticos y datos dinámicos, que eran los que estábamos diciendo, dos grandes bloques con los que nos podemos encontrar. Este ejemplo es una de las aplicaciones que ha desarrollado TIPSA, en el que no deja de ser una base de datos en la que se suben todos los informes de obra, inspecciones y cualquier tipo de seguimiento que se está haciendo durante una asistencia técnica, y a la vez tiene alojado
un modelo, un gemelo digital, un modelo que se convierte en un gemelo digital porque están conectados cada una de las piezas con todos los informes que se suben sobre la misma, de manera que al final tenemos una conexión directa y nos resulta muchísimo más sencillo poder analizar toda la documentación que se está generando directamente durante esta obra mediante la gestión de los datos, porque aquí pueden llegar a ser una cantidad ingente de informes y su gestión dificulta bastante si no tuviéramos esta plataforma. Es mucho más ágil y visual. Pasar. Otro de los ejemplos en los que también se conectan junto con los datos es, ya había, esto juraría que es un vídeo, José. Rauros, la filial que tenemos en TIPSA para el tratamiento de mantenimiento de carreteras, lo que hace es gestionar todos estos datos y conectarlos con una base de datos y con sistemas GIS, que no es un modelo 3D como tal, pero no deja de ser también información geográfica y business intelligence para poder predecir, realizar análisis sobre indicadores, sobre cómo el histórico que ha tenido esas carreteras, que de forma muy visual nos permiten tomar decisiones incluso a veces en tiempo real sobre cuál es el estado de los firmes y conectarlos con una base de datos que es estática, porque ya se han tomado esas mediciones previamente mediante un estudio y un análisis y una inspección de las carreteras, y tiene por detrás una base de datos más compleja, pero que para el usuario final nos permite realizar un consumo mucho más ágil y eficiente. Y por otra parte tenemos los datos dinámicos que también habíamos comentado. Este es un ejemplo de la sede de TIPSA de Valencia, en el que nuestros compañeros de Valencia, Chema Pastor y Paco Calvo, han utilizado el modelo de la sede y han introducido sensores que lo que nos hacen es en tiempo real conectar, dar valores sobre la cantidad de CO2, la humedad, la temperatura que hay actualmente en el edificio. En este caso se ha utilizado Forge para la visualización del modelo y ThinkSprit para toda la base de datos que está por detrás y almacenar todo el sistema de IoT de los sensores que se han instalado. Y en la parte de la derecha podemos ir viendo cómo nos van dando esas gráficas en tiempo real y cómo podemos afectar al funcionamiento o ir directamente a nuestro personal de mantenimiento para decidir si alguno de los factores está siendo un factor discriminatorio o está afectando al comportamiento real o al uso de la oficina directamente. Como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, todo se basa en que al final el Business Intelligence lo que nos permite es una visualización mucho más ágil de los datos y de las infraestructuras. Este es otro ejemplo en el que también se ha conectado el modelo digital con una base de datos. En este caso la base de datos estaba basada en MongoDB y el visualizador también está en Forge. Y lo que se pretendía es en la depuradora de Turia de Valencia hacer un análisis de cuál era la situación actual de la depuradora para su mantenimiento. En él se visualiza la base de datos y están conectados con los diferentes elementos que teníamos en el modelo. Permitía una gestión más eficiente. Y por último, queríamos también mostrar cómo los datos, además de poder ser estáticos y dinámicos, como ya hemos visto, podemos aplicar técnicas de inteligencia artificial y algoritmos que nos permitan ya no solo tener unos datos que estamos consumiendo en tiempo real mediante sensorización o mediante bases de datos que tengamos estáticas, sino que podemos predecir al futuro. Y este es un poco el que ya había comentado José, de ese análisis predictivo que podemos hacer utilizando el Business Intelligence, en cómo podemos predecir el mantenimiento de las carreteras mediante la plataforma que se ha creado desde Rauros,
para poder adelantarnos y hacer revisiones en los firmware en función de los estados que tenemos y los indicadores que actualmente basados en predicciones y en algoritmos que se han ido ensayando conforme a diferentes pasadas que hemos ido dando sobre esas carreteras alimentando nuestros modelos. Y hasta aquí yo creo que podemos Oye, nuestra presentación de hoy. Queríamos que fuera bastante visual y que se vieran ejemplos prácticos. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, tanto José como yo estamos encantados de estar aquí y de responderos. Oye, un placer teneros en esta edición de BIM On, a ambos. Me encanta que esa parte visual, ¿no? Que yo creo que es como mejor se entiende todas estas usabilidades que tienen los gemelos digitales. Tengo 3 preguntas para vosotros. La primera pregunta es, parece que hoy llevo la cartera de todos los proyectos yo, pero estaba hablando José de todo el tema de mantenimiento predictivo, preventivo. Entiendo que todo eso de cara a la empresa, yo no sé, buscando cómo quizás llevo demasiado tiempo evangelizando sobre BIM, de las ventajas. Entiendo que el gemelo digital o dar un paso más con ese modelo BIM nos da muchísimas ventajas, pero vuelvo a preguntaros a vosotros, que ya lo he hecho antes con Víctor, si tenéis algún tipo de métrica de beneficios dentro de la sede que habéis planteado de Paterna, por ejemplo, de algún tipo de métrica de beneficios en torno al uso de estos gemelos BIM. Pues métricas como tal todavía no hemos llegado a desarrollar porque es algo que realmente no tiene mucho histórico dentro de la casa. Sí que es verdad que hemos recibido feedback por parte de los equipos de mantenimiento que les resulta mucho más ágil el tener todo eso estructurado dentro de la sensorización, y sí que se ha utilizado de forma más eficiente en su trabajo antes que estar consultando bases de datos mucho más complejas y que les será más difícil obtener todos esos valores. O sea, de cara al consumo, pero no tenemos una métrica de ha beneficiado un 20% al equipo de mantenimiento del consumo de horas. De palabras sí que nos han dicho que les ha resultado mucho más óptimo el uso, pero no tenemos ahora mismo esas métricas todavía. Yo creo que me vale como medición, Beatriz, porque cierto es que tiene como poco recorrido, que es lo que dices tú en general, ¿no? Todas estas mediciones, y ya solo con el hecho de no tener que consultar N bases de datos y ir solo a única fuente de información, ya pues todos nos podemos imaginar todo lo que se agiliza estos procesos. Lo que sí tenemos métricas con nuestro, por ejemplo, el modelo ASBIL de la sede de Madrid, actual, el de la sede de Madrid, hemos iniciado haciendo el ASBIL con el levantamiento en nubes de puntos y tratando de modelar todo tal y como fue construido, y nuestro proyecto futuro será conectar toda esa sensorización que ya tenemos desarrollada con la geometría 3D, porque como lo mencionaba, el sistema de mantenimiento del edificio ya está alojando toda esa información. Nosotros digitalmente presionamos un botón y se abren las persianas, o tenemos acceso a toda la base de datos de cómo entran las personas, pero hace un par de meses necesitaba nuestro personal de mantenimiento, tuvo una falla con una de las tuberías que detectaron en el gemelo digital basado en el sistema de mantenimiento del edificio, y necesitaban encontrar dónde estaba actualmente la tubería para poder romper en el suelo donde tenían que romper. Y entonces, basado en la información de nuestra réplica virtual, que aunque todavía no es un gemelo digital como tal porque no está conectado, pudieron detectar la ubicación real de dónde estaba esa tubería, y cuando rompieron había una discrepancia de entre 5 y 8 centímetros. Entonces esto ya no es una métrica que podamos medir en cuanto a dinero, pero sí podemos percibir el beneficio propiamente de que se disminuyó el tiempo de búsqueda de la información en buscar en el histórico de planos a ver dónde estaba aquel plano de tuberías que me pasó, el conectar todos además con las estructuras, etcétera, y hacer esa evaluación, porque ya estaba todo conectado y coordinado dentro del modelo. Entiendo que estáis haciendo, digamos, proof of concept de todas estas tecnologías dentro de vuestras sedes
para luego, digamos, ver el alcance a terceros, traspasar el alcance a terceros. Sí, básicamente es lo que estamos desarrollando y Félix mostraba también una pequeña parte del gemelo digital que estamos haciendo para Prosegur, entonces eso es básicamente el resultado de todos nuestros experimentos internos que hemos estado desarrollando a lo largo del tiempo y todos estos pequeños beneficios que vamos nosotros percibiendo y que vamos detectando que son tangibles, de que no es algo ficticio de que, bueno, esto se puede hacer porque no, es algo que nosotros realmente estamos viviendo, probando cada día y que ahora se lo podemos ofrecer a nuestros clientes también, todas aquellas cosas que hayamos probado, pero también, como todo en la innovación, es todo ensayo y error, o sea, tienes que equivocarte muchas veces y darte cuenta de qué es lo que no funciona para poder avanzar en lo que sí va funcionando. Bueno, pero son tus batacazos y no los del cliente, con lo Claro, cual por eso tiene mucho más valor haberlo hecho antes en la casa, haberte confundido tú mismo y luego dárselo directamente ya verificado a terceros. Se me ha olvidado decir que eres profesora dentro del curso de Lean Construction. Sí, ¿Tú crees que esta, no sé si metodología, tiene algún tipo de relación dentro del metaverso? ¿Tiene algún tipo de un hueco dentro del metaverso? ¿El trabajar así? O... La verdad es que no me había planteado todavía esa pregunta. Como está todo tan es que podría tener cabida, pero en función del uso al que le vayamos a dar en el metaverso. Si, como comentaba Félix, estamos hablando de un metaverso en el que al final lo intentamos integrar en la fase de construcción, de cómo vamos a utilizarlo, de cómo vamos a vender a nuestros clientes, creo que sí que tiene cabida. Obviamente en la parte del ocio no tiene ningún tipo de cabida, porque al final todo lo que pretende esta metodología es intentar evitar pérdidas de valor. Entonces, claro, incluso en esta parte de los datos es muy importante llevar a cabo y conectarlo con una filosofía Lean, porque si no los datos son tan dispares y tenemos tanta cantidad de datos que nos volveríamos un poco locos si no aplicamos ninguna metodología de Lean dentro de nuestro desarrollo y de nuestros procesos. O sea que en cierto modo sí, lo que pasa es que me gustaría intentar aterrizarlo. O sea, voy a reflexionar sobre la pregunta directamente. Porque, como ha dicho Víctor, no sabemos muy bien a dónde va todo esto, así que igual de repente, Beatriz, tenemos ahí algo que hacer. Y bueno, mi última pregunta, a pesar de que en el chat ya he contestado que me consta que hay al menos 3 soluciones a lo largo del día que pueden facilitar este tema, ¿qué solución existe comercializada? Porque entiendo que todo esto es vuestra, de conexión de los modelos as-built a softwares a mantenimiento para ofrecérselo al cliente. Nos lo pregunta Javier Bernal en el chat. Bueno, José, ¿respondes tú o responde tú? Bueno, también. No, bueno, si os queréis mojar, si no pasamos... Sí. Lo enfocamos a Javier a que vea el resto de las charlas. Yo creo que esas preguntas es que si las respondemos ahora, todos los ponentes que vienen a continuación van a hablar mucho sobre ese tipo de cosas. Estupendo. También. Entonces... Bueno, estupendo, no pasa nada. Javier, te va a tocar esperar, como te he dicho yo, porque vienen cosas muy interesantes y las vas a conocer más allá de por un nombre. Entonces, creo que es mejor y es sensata esta respuesta por parte de José y por parte de Beatriz. Bueno, pues os agradezco nuevamente vuestra participación en la jornada de hoy. Muchas gracias, os seguiremos en redes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.